Dios les bendiga, hermanos. Mientras cantábamos esta última alabanza, no pude evitar el simbrar. Y me preguntaba, ¿en verdad podremos llegar al final del camino y decir, no soy yo? Y poder concluir y decir, es Cristo, es Cristo. Me ponía a pensar cómo es nuestra naturaleza, que puede ser tan soberbia, que se puede centrar tanto en nosotros mismos y decir, no importa, yo lo que quiero es satisfacer mi corazón, mis deseos y mis anhelos. Y me ponía a pensar con pesar que ese no ha sido el pensamiento de los que han ido con Cristo. Pensar, hermanos, si en verdad en las miserias que hacemos para el Señor realmente nos estamos negando. Si realmente, hermanos, nos hemos negado a nosotros mismos. O en verdad seguimos caminando cumpliendo los deseos y los anhelos de este engañoso corazón. Que es tan engañoso que nos puede estar engañando y diciendo que somos hijos de Dios, hermanos, cuando realmente buscamos lo que nos apetece. Mi súplica en esta mañana, hermano, es que todos y cada uno de nosotros, así hermanos, así como estamos, pero ahora con millares y millares de hermanos más, podamos seguir cantando en los cielos. Que aprendamos a negarnos a nosotros mismos. ¿Cuánto tiempo te queda en esta tierra? Yo no lo sé. Pero yo no sé si en verdad llegaremos al final del camino y podamos decir que hemos concluido honrosamente lo que nuestro Señor nos ha dado como mandato. Así es que en esta mañana, mientras oramos por la predicación, por la palabra de nuestro Señor, es momento también de que ores, hermano, para que el Señor doblegue ese corazón, que no quiere otra cosa más que satisfacer sus deseos y sus anhelos. Mas no fuimos diseñados para eso, hermano. Fuimos diseñados para hacer la voluntad de nuestro Señor. Y entonces, como cantábamos hace un momento, que estos labios al final puedan decir, no soy yo, no soy yo, no soy yo. Es Cristo. Oremos, hermanos, por la palabra en esta mañana. Amado Dios, es grande tu misericordia. Y es grande tu amor al grado, Señor, no solamente de confrontarnos a cada instante, sino de poner en nosotros, Señor, el querer como el hacer. Mira, Señor, que este cuerpo que nos separa de ti y esta carnalidad que es contraria, Señor, a tu espíritu, de continuo nos mueve a hacer lo que es incorrecto. Y ahora comprendo, Señor, la desesperación del apóstol Pablo al gritar, miserable de mí, miserable de mí. Pero con la confianza sabia de que un día este obstáculo ya no será un obstáculo para poder estar contigo, Señor. Mas en los días que nos resten en esta tierra, ayúdanos, Señor, a hablar como Cristo, no solamente en nuestro pensamiento, sino también con obras.
para hacer no nuestra voluntad, sino la tuya. Y a ti te ha placido, Señor, que sea el corazón cortado, transformado, que sea sustituido, no a través de mi barato testimonio o de mi vida, Señor, no, a través de la locura de la predicación. Porque para el mundo, Señor, es locura, pero para mí es poder de Dios para salvación. Por eso, Señor, como cada domingo yo te suplico que solamente uses a este hombre imperfecto como un cartero. Un cartero que no escribió el documento, sino que solamente le has encomendado venir a traer el mensaje para que tu pueblo abandone la necedad. Para que tu pueblo, Señor, abandone sus malos caminos. Para que tu pueblo, Señor, recuerde que ha sido elegido de entre los cientos y millones de millares de hombres en esta tierra y han sido escogidos para andar en buenas obras, las cuales han sido preparadas desde antes de su nacimiento. Es por eso, Señor, que hoy te pido que tomes control de mis labios, de mi pensamiento, de mis intenciones y aún, Señor, de mi necio corazón, para que solamente tú seas glorificado, Señor. Para que solamente tú seas glorificado en el día de hoy y por amor a tu nombre, comencemos a caminar conforme a tu voluntad. Hoy yo te lo suplico, Señor, toma control de los corazones, aún de los más necios, de los más empedernidos, Señor, para que al final nuevamente nos encontremos, Señor, juntos en los cielos y ahora por la eternidad, para seguir alabando y glorificando tu nombre. Escucha, Señor, mi plegaria en esta mañana. Yo te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a nuestras escrituras, hermanos. Vamos a dar continuidad al libro del profeta Ageo. En lo que se va acostumbrando, vaya al índice y busque dónde se encuentra, no pasa absolutamente nada. Libro del profeta Ageo, capítulo número 1, y ahora seguiremos a partir del versículo número 7 y leeremos hasta el versículo 11. Ageo capítulo 1, versículo 7 a versículo 11. Dice la palabra de nuestro Señor: así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traer madera y reedificad la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, así lo ha dicho Jehová. Buscáis mucho y allá es poco, y encerráis en casa y yo lo depositaré, yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre, pero corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Esta es palabra de nuestro Señor. Tomen sus asientos, por favor.
Solamente 2 capítulos de un libro tan pequeño, el cual le valió el nombre para poder catalogarlo como un profeta menor. El profeta Ageo. Para los que el día de hoy es la primera ocasión en la cual vienen con nosotros, o probablemente el domingo pasado no estuvo con nosotros, y como es práctica de esta iglesia, tomamos un solo libro y vamos versículo a versículo. Pero muy seguramente si no tienes noción acerca de qué estamos hablando cuando hablamos de Ageo, porque al momento que entras a buscar predicaciones sobre Ageo no encuentras. Al momento en que encuentras o tratas de buscar libros que hayan sido destinados para hacer una exégesis de este libro, no los encuentras. Y cuando llegas a encontrar algún material sobre el estudio de Ageo, ya sabes, encontrarás mensajes de prosperidad y de que si tú me das, yo te doy 2, y ya se me olvidó y no te di nada, pero tú sí me diste a mí. Y usualmente estos malos predicadores y falsos maestros, tal cual como Satanás, utilizarán las escrituras no para alimentar ni advertir al pueblo, mucho menos para llamarlo a caminar en santidad. Pero sí harán un llamado constante para que no olviden que es necesario traer prosperidad. No para las ovejas, pero sí para los lobos rapaces. Es por eso que, bajo advertencia de los que hoy vienen por primera ocasión, mi trabajo en esta iglesia no es ser tu amigo. Mucho menos mi trabajo es caerte bien. Si al finalizar la predicación terminas detestándome, creo que al menos habré cumplido la mitad de mi trabajo. Pero mi llamado es, al igual que aquel hombre profeta Ageo, al igual que otros profetas como Jonás, al igual que otros profetas como Oseas, mi trabajo será el decirte lo que el Señor dice a su pueblo. Arrepiéntete de tus caminos y vuelve a tu Señor, porque el tiempo ha llegado, porque el reino de los cielos ha llegado. Y el Señor ha comenzado a separar al trigo de la basura. Es por ello, hermanos, que el día de hoy me gustaría hacer una recapitulación muy breve acerca de lo que hemos visto hasta el momento del libro de Ageo. Nosotros recordaremos, porque escrito está, que fue Dios quien libertó al pueblo y quien lo sacó de Egipto. Mas el pueblo necio, no había pasado mucho tiempo cuando comenzó a renegar e hizo unos becerros al ver que tardaba aquel hombre que había subido al monte Sinaí y sustituyó la gloria de Dios por una construcción humana. Uno pudiera pensar que todo eso quedó allí. No, pero hermano, la necedad del hombre es constante. Es constante. Dicen que ningún animal cae en el mismo hoyo 2 veces. Bueno, el hombre es peor que un animal. Porque a diferencia del perro que regresa y come su propio vómito 1 o 2 veces, el hombre vuelve una y otra vez a comer su propia suciedad. Porque su corazón es necio. Porque su naturaleza es contraria al Señor. Y en esa necedad habrían de pasar algunos siglos más adelante, cuando el reino del norte y el reino del sur se separaron para dejar de ser Israel y ahora ser la nación del norte y la nación del sur. En el corazón perverso de aquel autonombrado rey Jeroboam, que quedaría al frente de 10 de las tribus,
había quedado con terreno, había quedado con una nación, había quedado con 10 de las 12 tribus, ese usurpador. Pero al final, al no tener templo, al no tener sacerdotes, él hizo lo que hacen hoy tantos lobos rapaces: levantar sacerdotes y llamar sacerdotes donde el Señor nunca llamó. Y en ese sentido vino el juicio, porque no solamente levantó sacerdotes donde el Señor no había levantado, Él sustituyó la gloria de Dios y nuevamente volvió a tomar 2 becerros forjados y llegar a la herejía de decirle a esas 10 naciones, a esas 10 tribus, que Dios, el Rey, que Jehová de los ejércitos no había sido quien los había librado, que estos eran sus dioses, que ante ellos deberían de arrodillarse y agradecer, porque esos becerros eran quienes los habían sacado de la esclavitud. Nosotros recordaremos, hermanos, que desde un inicio Dios nos dio una ley para su pueblo. Meses atrás recordaremos que en el libro de Gálatas se nos dijo que esa ley no es salvífica y nunca fue su motivación el salvar a los hombres a través de cumplirla. Al contrario, hermano, en nuestra necedad damos unos cuantos pasos cuando ya hemos olvidado lo malvados que somos, lo desagradable que somos delante de Dios. Y esa ley funciona a manera de un espejo, en el cual tengo que regresar a verme para ver que en verdad soy un maldito, que mi naturaleza es desagradable delante de Dios, que no soy buena persona, que en verdad por gracia el Señor ha cambiado mi rostro, pero mientras viva la imperfección estará ahí. La ley entonces le recordaría al pueblo que mientras ellos intentaban ser religiosos e intentaban ser perfectos, en verdad la ley les recordaría que delante de Dios no hay justo ni aun uno, que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios, que todos se han desviado a una, que nos hemos hecho inútiles. Y esa ley dejaría claridad que el primer mandamiento dado al pueblo sería el primero que ellos corromperían. En el libro de Éxodo capítulo 20 versículo 1 encontramos lo siguiente, y yo te recomendaría que fueras anotando las citas, y si más tarde tienes la oportunidad, que creo que la tendrás, vayas y corrobores que todo lo que se está hablando es conforme al fundamento del Señor. Pero el primer mandamiento en Éxodo 20 es sumamente directo, diciendo, y habló Dios. ¿Quién habló? ¿Habló Moisés? No, hermano, habló Dios. Habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto en casa de servidumbre. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento: no te harás imagen alguna ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo del mar. Y complementa el segundo mandato: ni te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, ni las venerarás, ni las amarás. Por eso de que alguno entre nosotros pueda ser como Satanás y decir: bueno, yo no las adoro, yo nada más las venero. Pequeño rufián, es lo mismo. Ni te inclinarás ante ellas, ni las honrarás. ¿Por qué? Por una razón, hermano. ¿Porque Dios es un juez barato que es corrompible? No, hermano. Porque Dios, Jehová tu Dios, es fuerte, es celoso,
que visita la maldad, que es partícipe, que puede estar presente viendo y va a permitir la maldad de los padres, no es la maldad de Dios, es la maldad de los padres por su desobediencia sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, porque desobedecer a Dios poniendo dioses ajenos es aborrecerlo, dice el capítulo de Éxodo. Dios solamente castiga, Dios solamente disciplina. No, hermano, versículo 6. Y hago misericordia a millares. ¿A quiénes? A los tibios, a los patéticos, a los de doble ánimo. No, hermano, a los que aman y guardan mis mandamientos, dice el Señor. Jeroboam, ¿quién fue quien sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto? Baal, no, fue Jehová de los ejércitos. El mandato desde la antigüedad sería: no te harás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué hizo el pueblo? Tuvieron dioses ajenos. El segundo mandato dijo: no te harás imagen ni semejanza alguna, y no dejó un solo recoveco, hermanos. No te harás imagen ni semejanza alguna, ni de lo que está arriba en los cielos, ni lo que está en la tierra, ni lo que está debajo del mar. ¿Dónde más queda espacio? En ningún lado. Ni te inclinarás ante ellas, ni las honrarás. ¿Y qué hizo el pueblo? Hizo imágenes de lo que estaba en la tierra y se inclinó y las adoró. Porque el Señor no permite, y desde el principio fue claro que no sustituiría su lugar. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es celoso, porque Él no comparte su gloria con ninguna cosa creada. ¿Te das cuenta lo patético que sería Dios siendo el creador, siendo el todopoderoso, siendo el eterno y permitiendo que tú compartas su gloria con cualquier patética creación? Él es Dios, hermanos. Él es Dios. Desobedecer a Dios siempre traerá consecuencias. Obedecer a Dios también traerá consecuencias. En la vida, hermano, todo tendrá consecuencias. Veíamos semanas atrás que a veces el impío, incluso el impío que lleva años y décadas sentado en una silla en iglesias cristianas, el impío que sigue sentado en una silla dentro de las iglesias cristianas, aún ellos a veces pensarán que Dios, no sé qué palabra usar, que Dios es incompetente y que como somos más inteligentes que Él, podremos burlarnos en su cara sin que se dé cuenta. No, los patéticos somos nosotros. Porque el Señor va a considerar aún lo que haces en obscuridad, aún lo que es vergonzoso, y pretendes que nadie se da cuenta, hermano. Pues eso traerá consecuencias. La desobediencia en el texto que acabamos de leer de Éxodo, la desobediencia se traduce como un aborrecimiento a Dios. Oye, yo amo a Dios. Bueno, ¿y por qué no haces lo que Él manda? No, tú le aborreces. Y eso traerá consecuencias. ¿Cuál será la consecuencia de acuerdo a Éxodo 20? Pues nada más y nada menos que Él será testigo de tu maldad como padre, o de la maldad de los padres sobre sus descendencias hasta la tercera y cuarta generación. Oye, porque Dios es malo y los está castigando. No, hermano. Porque como alcohólico tu cirrosis hepática es consecuencia de haber ingerido alcohol, y eso no traerá solamente decadencia para ti, va a traer decadencia y va a traer dolor para tus generaciones. Cuando en la familia tienes a un alcohólico, no solamente sufre él, sufren sus hijos, sufren sus nietos. Bueno, el pecador
Cuando por falta de conocimiento dice, déjenme, es mi pecado, yo lo arreglo con Dios. No, espérate. La lectura bíblica nos dice que tu pecado será como un cáncer. Tu pecado, no el de Dios, tu pecado, tus consecuencias serán como un cáncer que visite la maldad hasta la tercera y la cuarta generación. Pero por otro lado, hermanos, Dios se agrada en la obediencia. En el texto de Éxodo nos dice que Dios hace misericordia a millares. ¿A causa de qué? ¿A causa de ser tibios? No, hermano, a causa de los que le aman y guardan sus mandamientos. La constante obediencia en Cristo traerá consecuencias. La constante desobediencia y tu falso engaño de pensar que te estás burlando de Dios traerá consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias para esta nación que sustituyó a Dios por un ídolo hecho con talla humana? Nada más y nada menos que cautiverio nuevamente. ¿Amas tanto la esclavitud de las naciones? Escúchame bien, cerdo, te fascina comer estiércol y te fascina nuevamente regresar, aun cuando ya te habían lavado, a volverte a revolcar en la sociedad, te fascina. Habrá un momento, de acuerdo a Romanos, que el Señor simplemente te entregará a tu propia inmundicia. Te fascina el mundo, lo amas. Llegará un momento en que la paciencia de Dios se agote. Y no porque Dios te deteste, porque Dios te dejará en tu libre albedrío que vayas a la sociedad, la que tanto amas. El pueblo no entendió. ¿Cuántos años estuvo amonestando Oseas? ¿Cuántos años? 30 años, y el pueblo no entendió. ¿Cuántos años lleva el Señor hablándote a ti? ¿Cuántos años de manera continua, domingo a domingo, se te recuerda que el camino no es en suciedad, sino en santidad? La pregunta es, ¿qué justificación tendrás al final de los días para decir, no estaba enterado? Ay, Señor, es que tengo 14 años. Si un recién nacido muere, ayer no lo dijeron, qué bueno que vino un tercero. No hay niños buenos. No hay jóvenes ni adolescentes buenos. Si esos jóvenes y adolescentes pequeños, niños buenos en este mundo parten de esta tierra, te quiero decir a dónde van a terminar, y su lugar será el infierno. No van a un lugar intermedio. Escudriñan las escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no hay un lugar de refrigerio. No hay un lugar intermedio, no hay un lugar donde vas a ir a penar. No, hermano, eso salió de un libro escrito por un hombre llamado Dante. Pero no es bíblico. Si en este momento mueres, quien quiera que seas, joven, adolescente, niño, adulto, anciano, escudriña tu corazón. No te engañes, escudriña tu corazón. Estos hombres desobedecieron y fueron llevados bajo cautiverio a Babilonia a manos de un rey llamado Nabucodonosor. Hablando de la nación a la cual estamos enfocando el texto, fueron 70 años. ¿Te das cuenta que el cumplimiento del juicio de Dios en Éxodo 20 se cumplió? Porque si no obedeces, voy a visitar, voy a ser testigo de tu maldad, no solamente sobre ti, sino hasta la tercera y cuarta generación. ¿Cuántas generaciones pueden pasar en 70 años? Hasta 3 o 4. Ese fue su castigo. Esa fue su reprensión. ¿Por qué? Porque Dios tenía una relación con ellos. Porque ellos malbarataron esa relación. Porque para ellos fue más importante amar a las naciones que al mismo Dios.
Hermano, y esta es una historia constante. Pero lo más constante es que en la relación Dios-hombre, nosotros podemos irnos y centrarnos en el hombre o centrarnos en Dios. En este mismo horario, en cientos y cientos y cientos de iglesias alrededor del globo terráqueo, les están diciendo: mis niños poderosos, zapatos de titanio, hijos de Dios, princesos y princesas. No, hermano, delante de mí solamente tengo suciedad y pecadores que han sido llamados por gracia para salvación, pero no tengo hombres ni mujeres poderosos. No tengo hombres ni mujeres que busquen a Dios, porque entonces las escrituras se contradecirían y Dios no miente, tú sí. Pero en este sentido la historia nos dice que no es bueno situar el evangelio ni la historia bíblica sobre los hombres. No, hermano, siempre se ha tratado acerca de Dios. Y fue Dios quien tuvo la iniciativa. No sería la primera ocasión. Tuvo la iniciativa porque el hombre jamás la podría tener. ¿Quién quiere aceptar al Señor en su corazón? Mi naturaleza, la naturaleza pecaminosa, no permite eso. Nadie busca a Dios. Eso es lo que dice el fundamento bíblico. Fue Dios quien tuvo la iniciativa para resarcir nuevamente esa enemistad entre Dios y los hombres. Y es entonces que en las escrituras vemos cómo es que Dios mueve el corazón de un rey pagano, del rey Ciro, y le pone en su corazón, siendo pagano, que tendría que libertar a su pueblo para que su pueblo regresara a la nación prometida a reconstruir el templo, bajo el entendido de que lo que importaba no era el templo per se, no era el templo en sí mismo, era esa relación rota que se asemejaba a ese templo hecho en ruinas. ¿Qué sucedió con el pueblo? El pueblo obedeció. Y el pueblo marchó al frente de un gobernador y al frente de un sacerdote para reconstruir el templo que había sido destrozado. Pero como sucede siempre, hermanos, cuando algo nos motiva, los primeros 2 días le entramos, al tercero ya se nos van acabando las fuerzas y después ya es un fastidio, mejor me dedico a otras cosas. Bueno, el pueblo empezó a experimentar obstáculos y el pueblo desistió. ¿Cuánto tiempo desistió? ¿1 semana? ¿3 días? ¿6 semanas? No, hermano. El pueblo entró en una pasividad de 16 años. 16 años. El pueblo nuevamente caería en idolatría, mas ya no con Baal, ni con ninguna figura creada. El pueblo llegó a la situación decadente en la que muchos de ustedes están hoy. El pueblo ya no sustituyó a Dios con un becerro, llegó al grado soberbio de sustituir a Dios con él mismo. Tú no importas, Dios, tu casa no importa, tu templo, ¿qué me importa? Me importa mi casa. No me importa la relación contigo, Señor, me importa la relación conmigo mismo. ¿Te suena? ¿Te suena, israelita moderno? ¿Dónde está Dios? En tus prioridades. ¿Acaso no es lo mismo que sucede hoy en día con nosotros? Cosas del Señor, mis cosas. Semana completa. ¿Descansaste? Sí, claro, por supuesto, mis 8 horas reglamentarias. ¿Tuviste comunión con Dios? Bueno, hermano, pues es que no tengo tiempo, ¿sabe? Yo llego. Ahí te va la excusa barata de los varones de otras iglesias. No, pastor, lo que pasa es que usted no sabe. Yo trabajo 8 horas diarias. Llego cansadísimo de mi trabajo y entonces yo necesito descanso. Llego y pongo una serie y después mi esposa me trae una bebida. Es que yo... ¿Quién es tu Dios?
No necesitas tener una imagen de talla para ser idólatra. Hermano, probablemente has caído en ese pecado gravoso delante del cual Dios traerá maldad, permitirá la maldad en tu vida, no solamente en tu vida, sino probablemente hasta la tercera o cuarta generación. Te has vuelto tu propio Dios. Sin embargo, yo sé que ahorita que ya están aporreados y dirían, ¿para qué viene? Mejor me hubiera ido a tomar yo un descanso o a ver una película que me gusta. Yo sé, a lo mejor ya está pasando por tu mente. O los dormilones de la iglesia, ¿verdad? Que se hubieran quedado a descansar. Hago un paréntesis. Y esto fue una conversación que tuve ayer con Charlie Velasco antes de que se fuera. Es un paréntesis, nada tiene que ver. Si tienes sueño, lárgate a tu casa. Si vienes aquí a platicar, vete de aquí, por favor. De verdad, estás a tiempo. Si te sales en este mismo momento, no diré nada. Pero esta es la presencia del Señor. Los que están conmigo en esta iglesia desde hace 5 años, saben que cuando congregábamos en la casa, paraba la predicación y decía directamente tu nombre o te señalaba. Lo dejé de hacer. Pero cerrando el paréntesis, ayer el hermano Charlie Velasco nuevamente me recordó que ese es nuestro deber como pastores. Este no es un lugar a donde puedas venir a burlarte. Así es que si no quieres ser burlado, no intentes burlarte de las cosas del Señor. Cierro el paréntesis. Bueno, ¿por qué este pastor es tan duro? No todo es dureza, hermano. El Salmo 103, capítulo 103, versículo 8, me dice que si bien Dios es celoso, también Dios es misericordioso y clemente, que es lento para la ira y que es grande en misericordia. Y por eso en esta mañana, en base a esa gran misericordia del Señor, el texto de Ageo nos dará 4 subtítulos. 4 subtítulos que tienen que ver con el proceso de reprensión que en misericordia el Señor hará con sus hijos. Así es que el día de hoy, a lo largo de 4 segmentos, veremos cómo el proceso de reprensión que proviene de Dios es un proceso que es por misericordia. ¿Cuáles serán esos subtítulos? Iremos a un primer apartado, el cual nos dice que en este proceso de reprensión, Dios nos llamará a la autoevaluación. No a que evalúes a los otros, no, a que tengas una autoevaluación. Pero también en este proceso de reprensión, misericordioso de reprensión, iremos a un segundo apartado donde entenderemos que la autoevaluación no solamente se queda ahí, sino que aquel que es llamado a un proceso de reprensión buscará ser restaurado. O bien, a través del proceso de reprensión, Dios buscará nuestra restauración. Dios no busca aniquilarte, Dios busca restaurarte. Llegaremos a un tercer segmento. A través de este proceso de reprensión entenderemos que si en ese amor y en esa misericordia Dios así lo permite, siempre, siempre, siempre nos mostrará cuál fue la causa de nuestro pecado. Siempre, hermano, siempre. Y finalmente, a través de este proceso de reprensión, en misericordia y en amor, el Señor siempre, siempre, siempre nos mostrará cuáles son las consecuencias de nuestro pecado. Así es que, nuevamente repito, a través de este proceso de reprensión, número 1, Dios nos llamará a la autoevaluación.
Punto número 2, Dios buscará nuestra restauración. Punto número 3, Dios nos mostrará cuál es la causa de nuestro pecado. Y punto número 4, Dios nos mostrará las consecuencias de nuestro pecado. Otra cosa es diferente, que no los quieras ver. Versículo número 7 del texto base, y comenzamos con el primer segmento. Dios me llama a la autoevaluación. Dice el versículo número 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué fue lo que dijo Jehová? Meditad sobre vuestros caminos. Yo no sé los que son de parchís para atrás, ustedes recordarán. Pero en los tiempos antiguos platica la gente que antes había figuras icónicas dentro de nuestra sociedad a las cuales les teníamos respeto. Si alguien decía policía, cuidado. Si alguien decía padres de familia, nos cuadrábamos. Porque no es como ahora. Antes, si no obedecías o hacías una mala cara o decías, terminabas con 2 dientes menos. Antes los papás eran papás. En tiempos pasados, decir maestro o un profesor era wow, la figura icónica. Hoy los tratan de verdad de una manera denigrante. Médico. Pero teníamos autoridades y teníamos respeto por ellas. Bueno, las cosas han cambiado un poco, solamente un poco, hermano. En la actualidad, aun cuando el respeto a las autoridades se ha denigrado y lo hemos llevado a la denigración, aún con eso creo que aún podemos identificar que hay, como en el periférico, niveles. No es lo mismo que venga alguien y te llame la atención a que vengan tus papás y te llamen la atención. No es lo mismo que te dirijas a cualquier plebeyo, a que te dirijas delante del presidente, sea quien sea y sea como sea, pero sabemos que hay autoridades. Hermanos, ¿quién está hablando aquí? No te vayas con el pensamiento y la intención de que quien está dando el consejo soy yo. Quien está firmando este documento antes de iniciarlo es Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y en este sentido, no es Apolo, no es Pablo, no es Moisés, no es el rey David quien habla, es Jehová de los ejércitos. La autoridad máxima en esta tierra. La semana pasada también hablábamos del énfasis que se puede dar en los textos hebreos y en los textos que fueron escritos en el arameo. No existían el subrayado, ni las comillas, ni los marcatextos. Cuando algo se quería enfatizar, se repetía algo de manera constante. Pusimos el ejemplo, Dios es santo, santo, santo. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios es santo, santísimo, que hay perfección en santidad en Él. Cuando Jesucristo decía, en verdad os digo, 2 veces quiere llamar la atención ahí. Bueno, hermano, lo que estamos viendo aquí es que esta es la segunda ocasión en un texto de menos de 8 versículos que el Señor nos llama a meditar en nuestros caminos. No han pasado ni 8 versículos y el Señor nos está llamando nuevamente a hacer un énfasis en algo que no hacemos y que es necesario hacer. A lo largo de esta predicación probablemente incluso vas a codear a tu hijo que es nefasto y que no obedece y le dirás, te están hablando. No, hermano, te estoy hablando a ti, que eres la cabeza del hogar. Mujer, te estoy hablando a ti. Joven, te estoy hablando a ti. Niño, el Señor te está hablando a ti. Medita sobre tus caminos. Meditar. La Real Academia Española me dice que meditar es pensar y considerar un asunto con atención, con detenimiento, para estudiarlo, comprenderlo bien, hacerme una opinión sobre ese pensamiento y tomar una decisión. Y entonces a veces cuando te dicen medita sobre tus caminos, ¿has meditado sobre tus caminos? Oh, no, sí, yo sé que debo de mejorar, yo sé que debo de cambiar y yo sé que estoy comprando. No has meditado. Has pensado superfluamente, pero no has meditado. El original en hebreo
para meditar que se utiliza en el texto es la palabra lebab. Analiza en tu corazón, no en tus pensamientos. Analiza y escudriña tu corazón. Se utiliza como complemento a la palabra hebrea derek. Medita en tu corazón y evalúa el curso de tu vida. Evalúa todo lo que ha sido hacia atrás. Los chinos, los asiáticos te dicen, vamos a meditar. Y lo primero que te dicen, para meditar no pienses en nada, pon tu mente en blanco. Bueno, hermano, yo no sé cuántos de ustedes comienzan a orar y como no tienen el hábito de orar, a los 5 minutos ya están pensando en la olla de los frijoles, ya están pensando en qué ir a la serie. Hermano, eso no es meditar. Si pudiéramos tomar solamente el concepto asiático, no porque tengamos que imitar, pero meditar es vaciar todo lo que hay en mi pensamiento, en mi corazón y enfocarme literalmente en lo que me está pidiendo el Señor. Medita en tus caminos. Escudriña en tu corazón. ¿Acaso no sabes lo que hay en tu corazón? Vamos a hacer un ejercicio rápido en este momento. Evalúate en este mismo momento y sé honesto contigo mismo sin responder cómo ha sido tu trayectoria en relación al Señor. Cuando hablamos acerca de meditar, hablamos de centrarnos en ese solamente pensamiento. En ese momento no tiene que estar mi esposa, en ese momento mis hijos se van a un lado. En ese lugar, en la noche donde ha concluido tu día, evalúa tus caminos. Un ejemplo lo tenemos en el Salmo número 1. Salmo número 1. Escribió el salmista, bienaventurado el varón, bienaventurado más que afortunado es el varón que no anduvo en consejo de malos, que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino ¿qué hace ese hombre? ¿Qué hizo ese hombre que es bienaventurado? En la ley de Jehová medita de día y de noche. ¿Cuántas veces has meditado en tu caminar? Solamente cuando te confrontan en la iglesia y que sales aporreado, hermano. El llamado para ser restaurados a través de esta llamada de atención es meditar, hermano. Al final del camino, si tú llegas a la conclusión de que eres una buena persona, estás totalmente en el infierno. Si al final de meditar tú consideras que bueno, eres malo, pero no eres tan malo como los demás, estás totalmente perdido. No necesitas entonces de un Salvador. Porque si eres perfecto, si eres bueno, si tu niño, la niña de tus ojos es bueno y no es tan malo, ¿para qué benditos quiere a Jesucristo? La meditación es otorgar un valor honesto a nuestro caminar. Cuando el hombre no es honesto, hasta llegar a una autoevaluación honesta, solamente le podemos catalogar de necio. Es alguien que no encuentra el motivo de sus fallos en su propia persona y que siempre los encontrará, sí, pero en los demás. Hermano, ¿por qué es usted así? Es que usted no conoce a mi esposa y es que, bueno, entonces déjeme ir a reprender a su esposa, porque el problema no es usted, el problema es su esposa. Señora, su esposo me ha dicho que el problema de su vida es usted. No, el problema son nuestros hijos. Bueno, entonces déjeme ir con sus hijos. ¿Sabes quién hizo eso? La necia y cobarde Eva. En su naturaleza pecaminosa, pecó. Y cuando es confrontada por Dios, no, yo no fui, fue la serpiente. O sea que ella te agarró y
No, hermano, medita en tus caminos. Adán todavía fue más atrevido y blasfemo. No, yo no fui. Fue la mujer que tú, Dios, me diste. Entonces el problema no eres tú. El problema es Dios, porque Él te dio esa mujer. Como tú no eres culpable de nada, entonces no tienes que hacer nada. ¿Quién tiene que cambiar? Es el mundo, no tú. Entonces, pequeños blasfemos antibíblicos, podemos ir en paz. Todos somos buenos. La culpa la tiene el maldito enemigo. A él tráiganlo aquí para que le hablen acerca de la palabra. Porque, ¿por qué caíste? Es que el enemigo. No, hermano, tu corazón es sucio. Evalúa tus propios caminos. Evalúa tus propios caminos. Hace poco, no hace tampoco, ya hace algunos años, yo veía una noticia muy peculiar en las redes sociales, y creo que sucedió aquí en Querétaro, no sé, tal vez estoy malentendiendo, pero ya ve que en la actualidad el calor, el tráfico, la prepotencia, estaba un hombre que estaba intentando estacionarse en un centro comercial en un cajón, estaba esperando. Y entonces, como suele suceder en otros países, no aquí en México, estaba otro gandaya y llegó, y cuando ya se iba a meter, el otro llegó y ¡fum!, se metió en ese cajón. En otros países, ¿verdad? Aquí no. Se empezaron a hacer de palabras, empezaron a golpearse, y cuando menos acordaron, entre lo álgido de ese evento, uno de ellos, el que había sido el más gandalla, sacó de su bolso un cuchillo y se lo clavó en la cabeza al otro. Lo más peculiar es que ellos seguían peleando. Ese hombre no se había dado cuenta que traía atravesada la cabeza con un cuchillo de lado a lado, y él seguía peleando. Así somos de necios. Así somos de necios. Cuando el cuchillo está totalmente clavado. Y sabemos en nuestro dolor que hay algo ahí, pero como es más importante seguir debatiendo con este mundo, entonces eso puede esperar. El pecador no solamente puede quedarse en el hecho de evaluar su vida. ¿Y qué si en esta mañana identificas que eres pecador? Si no haces nada, con todo y tu confrontación domingo a domingo, ¿sabes a dónde vas a estar por la eternidad? Es por eso que es necesario no solamente identificar el cuchillo, es necesario hacer algo. Ve al médico, sácalo. Y por eso llegamos a al segundo apartado. Es necesario que a través de este proceso el Señor busque mi restauración, y eso es lo que busca el Señor. Versículo 8. El Señor no solamente les dijo, evalúen sus caminos, no, el Señor les dijo, muévanse, pónganse a hacer algo ya. Versículo 8, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Hermano, para ser restaurado no solo tengo que aceptar mis faltas, tengo que moverme a la acción. No basta con sentirme confrontado. Domingo a domingo la predicación me confronta, pastor. De verdad hay algunos de ustedes que ya son como discos rayados. Pastor, hoy la predicación sí me confrontó. Y el domingo entrante, ya cuando lo veo venir, déjale, pongo play. Pastor, la predicación hoy sí me confrontó. ¿Qué crees que va a suceder el domingo entrante? La pregunta no es si te confrontó, la pregunta es ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo tú que sabes que tu ira te mueve a decir tonterías y a maltratar a la gente? Sí, pastor, yo ya sé que soy iracundo, yo ya sé que soy de esa manera, yo ya sé que soy blasfemo. Bueno, la pregunta es ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Sí, pastor, yo ya sé que traigo un cuchillo clavado en la cabeza, yo ya sé que lo traigo aquí. La pregunta es ¿qué estás haciendo?
la historia bíblica nosotros podemos encontrar que el Señor siempre nos llamará a restaurar nuestros caminos. No solamente que sepas que eres pecador, es necesario que hagas algo. Para muestra 3 botones. Sermón del Monte, Mateo capítulo número 5, versículo 21. Jesucristo diciendo a sus discípulos acerca de la dinámica y de la ética del reino de los cielos. No cómo es que sería bueno comportarse, no, cómo se debe de comportar un integrante de los reinos de los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 21, primer ejemplo. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Levante su mano de aquí, ¿quién ha matado? Levante su mano. ¿Sí, usted ha sido una asesina? Ayer se lo dijeron. Bueno, voy a volver a hacer la pregunta después de terminar de leer. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Dice Jesucristo, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, cualquiera que se enoje contra uno de ellos, cualquiera que haya pensado, este maldito, como este ya me tiene harto, o mira, siempre paso y no me saluda, desgraciado. Vuelvo a repetir. Pero yo os digo, dijo Jesucristo, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, tonto, racá, estúpido, será expuesto al infierno de fuego, porque es un asesino. Cualquiera que haya tenido una enemistad con un hermano es un asesino. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Alguna vez has asesinado? Levanta tu mano. Bájenla. Y es necesario solamente saber que he asesinado y que he obrado en mi pensamiento no contra una persona, sino contra alguien que ha sido comprado a precio de sangre. No es un ser humano, es un hijo de Dios, y me atreví a faltar contra él, aun cuando Cristo dio su vida. Solamente basta con identificar, sí, claro, yo he tenido enemistad con Flor y he tenido enemistad con Cristina, lo acepto, pastor. No, espérate, eso es para los mundanos. El llamado a través del libro de Ageo hoy es diferente, tienes que hacer algo. Continúa diciendo ese mismo texto, primer ejemplo. Por tanto, esto quiere decir, si sucedió lo anterior, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esto va para los pequeños asesinos que tengo entre la iglesia, que han perdonado, que tuvieron una ofensa con un hermano y que han perdonado, pero se siguen pasando de largo, dejándolo con la mano estirada. Medita en tus caminos y escudriña tu corazón y ponte a cuentas. Pero es que yo ya me puse a cuentas con Dios. A ver, antibíblico, lo que me está diciendo aquí no es que te pongas primero a cuentas con Dios. Ponte a cuentas primero con aquel que has ofendido, aunque no se haya dado cuenta. Ejemplo número 2. Ahí adelante, Mateo 5:27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. No quisiera hacer la pregunta, mejor dejémoslo así. ¿Quién de aquí ha cometido adulterio? No conteste. Pero aun cuando usted diga, no, yo no he cometido adulterio, yo no he tenido intimidad física y sexual con una persona que no sea mi esposa. Bueno, déjame de una vez decirte que Cristo va más allá. Él escudriña las intenciones del corazón y del pensamiento. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, cualquiera que ve pasar a una mujer o mujeres a un hombre, y aun cuando no diga nada, y aun cuando solamente diga dicen las métricas del reino de los cielos que a partir de ese momento
usted ya adulteró con ella o con él en su corazón. Hasta aquí eres asesino. Y si has codiciado a alguien en tu pensamiento y en tu corazón, ahora no solamente eres asesino, ahora eres un adúltero. ¿Qué tiene que hacer ese adúltero? ¿Seguirlo haciendo? No. Versículo 29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo el cuerpo sea echado al infierno. ¿Está hablando en sentido literalista? No, hermano. Si no, entonces en vez de autos traemos carriolas, porque entonces en vez de congregantes tendría tronquitos sin brazos, sin ojos, sin pierna. Evalúa tus caminos. ¿Tú que amas la pornografía? Sí te estoy hablando a ti. ¿Tú que amas la pornografía? ¿Acaso no sabes qué es lo que te está llevando a tropezar? Jóvenes altaneros y desobedientes, ¿piensan que su pecado es menor que ser asesino? La desobediencia es el pecado por el cual están juzgando a Israel en este texto. Adolescente y joven, tu pecado no es mayor ni menor que los demás. Si no honras a tus padres, estás yendo en contra de la voluntad del Señor. Todos al evaluar nuestros caminos, sabemos qué es lo que nos está haciendo tropezar. El mandato del Señor no es, sigue viendo pornografía. No, haz algo. Eso que te está causando caer, bótalo porque es como una trampa de osos. Ejemplo número 3. Ahí va adelante, Mateo 5:33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, es decir, no jurarás, no darás tu palabra, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Aquí no seas literalista, porque en alguna ocasión creo que tuvimos un malentendido. Yo dije, les juro, y alguien me dijo, oiga, pero ahí dice que no debe de jurar. Déjeme darle el contexto. ¿A qué se refiere? ¿A que no debo de jurar? No, hermano. Si usted comete un delito o si usted lo involucran en un asunto delictuoso y lo llevan a una corte civil, en Estados Unidos los hacen jurar frente a la Biblia. ¿Ya está pecando? No, hermanos, aquí se refiere a otro contexto. Habrá ocasiones en que te digan, ¿jura usted decir la verdad y solamente la verdad? Sí, lo juro. A los soldados cuando hacen su toma de protesta le dicen, ¿jura servir a la patria? Sí, lo juro. ¿Están pecando? No, hermano, el contexto es otro. No seamos fariseos y literalistas. Dice, ¿a qué se refiere? Es dejar de jurar, no, hermano. Dice, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. ¿Cuál era la razón? Porque todos son bien mentirosos. Ya fuiste asesino. También fuiste adúltero. Y además cuando tú dices, pastor, sí, aquí llego y no llegas, ¿sabes qué eres? Eres un mentiroso. El mandato de Jesucristo es hacer algo. No que dejes de jurar. Bueno, yo ya no juro. Pero de todos modos digo, vengo y no vengo. No juré. Bueno, no juré. Pero es lo mismo. Por tanto, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar. Cuando digo sí, es sí, no necesito jurar. Si yo dije voy a llegar es porque voy a llegar, pero no juré. Lo que está condenando Cristo es que al igual que Satanás, hacemos chetos torciditos la escritura para salirnos con la nuestra. Así es que, hermanos,
Así como en el texto base nos llama a meditar sobre nuestra desobediencia, sobre la desobediencia del pueblo, ya meditamos y sabemos que somos los desobedientes. ¿Qué tenemos que hacer? Pues si sabes que eres desobediente, muévete a la acción y ahora obedece al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todo tu ser. ¿O pretendes llegar al final de tus días e ir al infierno sabiendo, sí, soy desobediente? No, hermano, este es un proceso de restauración. Los 3 mandatos que se le dieron al pueblo para remediar esa desobediencia a ese mandato de ir y reconstruir el templo fueron: sigan construyendo sus casitas, sigan poniéndose a ustedes como Dios en mi lugar. No, hermano, el Señor fue tajante y les dio 3 órdenes: suban, traigan madera y pónganse a trabajar, reedifiquen mi templo. Hermano, el Señor se deleita. El Señor se deleita en los sacrificios agradables que se hacen y se hacen con la humildad de agradarle a Él. Eso nos dice el Salmo 51:19. Pero si no te basta, Santiago 4:6 nos dice lo siguiente: porque todo esto tiene que hacerse con humildad y no con soberbia. Pero Él da mayor gracia, porque esto dice: Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios. Grábatelo, hermano: Dios resiste a los soberbios, pero da gracias a los humildes. Por tanto, el mandato del Señor no es comienza a ser humilde, no. El mandato es sométete entonces a Dios. Sométete entonces a Dios y resiste al diablo, y entonces el diablo huirá de vosotros. Espero no encontrarme, al menos en esta mi iglesia, de los que dicen: oh no, cuando viene el pecado y pequé, yo le digo: te reprendo, Satanás. No, déjese de tonterías. El que peque es usted, no Satanás. Tal pareciera que el mandato del Señor es: resiste a Dios y sujétate al diablo. Pero ese no es el mandato, hermano. El mandato de Santiago 4:7 es: sométete pues a Dios y resiste al diablo, y entonces este huirá de vosotros. Así es que Dios les dijo que si obedecían el mandato, en el versículo base, sucederían 2 cosas. Él se gozaría, Él se deleitaría. Esa es la palabra hebrea ratzah. No solamente evalúense, pónganse a trabajar, y si ustedes obedecen mi voz, entonces yo me deleitaré. Yo ratzah. Yo me deleitaré, yo Dios pondré en ello mi voluntad. Porque a través de cumplir mi voluntad, segunda consecuencia, cuando se cumple la voluntad de Dios, Él se regocija, y viene la segunda causa: Él es glorificado. Kabbat. El obedecer a Dios, hermanos, no es para que te pongamos un altar. No es para que te pongamos de ejemplo de el más menos de la iglesia. Es para que tu Señor se regocije en tu caminar. Porque a través de tu caminar en obediencia, el Señor se glorificará. Así es que a través de este proceso de humildad, no solamente de identificar y de meditar en nuestros caminos, sino de ponernos a hacer algo, llegamos al tercer punto. Si recurro al Señor bajo estos 2 pasos anteriores, entonces Él me mostrará cuál es la causa de mi pecado. Siempre sucede, hermano. Las hermanas que están leyendo el libro de Dignos lo saben. Cuando uno va en humildad delante del Señor y le pide: Señor, muéstrame mi pecado, porque soy tan soberbio que no lo veo. Señor, muéstrame mi pecado. El Señor te mostrará y te dará entendimiento
¿dónde está tu falta? Eso hizo con el pueblo. Versículo 9, buscáis mucho y halláis poco. Y encierran en casa y yo los disiparé en un soplo. Viene una pregunta, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Por qué cuando nosotros buscamos mucho y no encontramos nada o encontramos poco? ¿Por qué si nosotros estamos llevando y acumulando en nuestros hogares, tú vienes y soplas y deshaces todo? ¿Por qué sucede todo esto, Señor? Continúa el versículo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, y aquí viene la razón. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. ¿Nunca te has preguntado por qué siempre estás lloriqueando de que no te alcanza? Y siempre que esto y siempre aquello y que ya vino una y que ya vino otra. Medita en tus caminos. Pídele al Señor en humildad que te muestre dónde estuvo tu pecado. Y donde tú eres como un caballo percherón que lleva aquí dos cuadros que no le permiten ver, sabes en tu pensamiento que lo gravoso es que al igual que ese pueblo, el Señor ha demandado que lo pongas en el primer lugar y en su lugar destronado te has puesto tú. ¿No te has dado cuenta? ¿No te has dado cuenta, Baal, que de poco a poco has usurpado el lugar de Dios? ¿No te has dado cuenta que todo importa? Claro, todo lo que para ti es benéfico, pero lo demás no importa. Esto hizo el pueblo. 3 veces se menciona la palabra casa en este texto. El primer que se utiliza es una casa en referencia a un depósito o un lugar de almacenaje. ¿Qué hizo el pueblo? ¿Obedeció para ir a reconstruir el templo? No. El pueblo empezó a acumular en la casa, pero no en la casa de Dios. El pueblo comenzó a acumular, no en esta baratija, no, hermano, no. Yo voy a llenar esta cartera, a mí me importa esta cartera. ¿Te suena? Eso estaba haciendo el pueblo. La casa de Dios, el templo de Dios, que es el segundo concepto que se utiliza, era un asco. Pero ellos empezaron a acumular en su casa. Y entonces vino Dios y sopló. ¿Para qué tanto acumulas? Aquel que te ha dado la riqueza, tu riqueza, él mismo así se la puede llevar en 3 segundos. ¿Y dónde va a quedar tu Dios? En la basura. El tercer concepto que se utiliza es la casa, referente a su propia casa. Ellos empezaron a mejorar la casa, pero no la casa donde acumulaban, ni la casa del Señor. Ellos comenzaron a mejorar sus propias casas. ¿Cuál fue el pecado? Que hayan arreglado sus casas. No, hermano, el pecado es la desobediencia. Y esa desobediencia fue como una cadena. Comenzó con una desobediencia y continuó con idolatría. Después siguió la vanagloria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En qué nivel vas tú? Corrieron a su propia casa, no al templo de Dios. Ellos estaban más interesados en procurar sus propios intereses. En otras palabras, aquí el que importa soy yo, tú no, Dios. Así es que te atenderé, Dios, cuando haya terminado lo importante en esta vida. Traducción, Dios, si queda tiempo el resto de mis días, tal vez te los deje a ti, pero por ahora quien importa soy yo. No estoy hablando de los israelitas, estoy hablando de ti. No estoy hablando de los israelitas, hermano, estoy hablando de mí. Esa última alabanza estaba haciendo así mi corazón, lo estaba destrozando.
Cada que cantábamos una palabra se iba desgajando un trozo más de mi corazón al pensar si en verdad realmente estoy dándolo todo por el Señor y poder decir, ya no importo yo sino Cristo en mí. Y me daba cuenta que aún no he dado hasta el último sudor, no he dado hasta la última lágrima para cumplir esa verdad del Señor, de amarle no solamente con mis obras, sino amarle con todo mi corazón. Cristiano, ¿qué estás haciendo? ¿En verdad estás amando al Señor con todo tu corazón? ¿O simplemente Dios para ti es un miserable que va a conformarse con las migajas que caen de tu cama, de tu mesa, de tu refrigerador? La pregunta en esta mañana es, ¿qué anteojos estás usando? Si sigues usando tus anteojos terrenales, adelante. Solamente vas a poder ver el cuchillo que está aquí. Si sigues utilizando esos lentes baratos y terrenales, hermano, te seguirá preocupando tu escuela, tu trabajo, te seguirá preocupando cuánto tienes que pagar, te seguirá preocupando que tal vez hoy ya no alcanzaste a hacer lo que tenías que alcanzar a hacer, pero mientras uses esos anteojos igualmente de baratos y terrenales, tu visión se quedará aquí. Mis hijos, mis hijas, mi esposa, mis pertenencias, la iglesia, el micrófono, mi auto. Si sigues usando esos lentes terrenales, vas a perecer. Lo que está demandando el Señor es que cambies tu graduación. Esos lentes ya no sirven. El Señor quiere que uses ya estos lentes que ha preparado para ti. Parecen similares, pero no son similares. Estos lentes alcanzan a ver ya no solamente en lo horizontal, estos lentes me llevan a ver a lo vertical. Hermano, si hoy falleces y no pagaste la luz, la pregunta nos la hacían el día de ayer: ¿a dónde vas a amanecer? ¿Delante de quién vas a comparecer? ¿A dónde terminarás por la eternidad? Joven, y si no terminas la escuela, y si no se dan las posibilidades de que seas ingeniero o licenciado o astronauta o lo que tú quieras, bueno, pues licenciado o no, te vas a pudrir en el infierno por usar tus lentes que son horizontales. Las Escrituras nos llaman a ver a lo vertical, más allá del sol. Más allá del sol, hermano. No puedes quedarte en esta tierra. No puedes seguir tus días. No puedes seguir tus días en rebeldía con el Señor. El tiempo se está agotando. El tiempo se está agotando. Y mientras nosotros seguimos con estos lentes baratos, cientos y cientos y cientos están caminando hacia el infierno, incluyéndote probablemente a ti. ¿Aún pretendes seguir con esos lentes? Es tiempo, hermanos. Es tiempo que dejemos de jugar al cristiano barato. Es tiempo de ser hijos de Dios. Isaías 46 dijo que oía, Isaías 46, que oía una voz que le decía, que le daba voces, y él respondió: ¿qué tengo que decir a voces? Esa voz le decía: tienes que dar voces. E Isaías preguntó: ¿qué tengo que decir a voces? Isaías, tienes que decir que toda carne es como hierba y toda su gloria como la flor del campo, que la hierba se va a secar y que la flor se va a marchitar, porque el viento de Jehová sopla en ella. Ciertamente como hierba es este pueblo, se va a secar esta hierba, se va a marchitar esta flor, mas la palabra de Dios permanecerá para siempre. Joven, tienes 10, 11, 13, 14, 15 años. Hemos conocido jóvenes que en menos de 3 meses mueren. ¿Quién te asegura que tú vivirás para obedecer al Señor cuando llegue tu vejez? Padres de familia,
Pretenden seguir dejando que sus hijos vayan camino al infierno. Alguna vez puse este ejemplo. Bueno, ¿qué harías si vas por la calle y ves una alcantarilla abierta y ves que la gente está pasando? Bueno, yo lo que hago es sortearla, hermano, y tener cuidado para no caer en ella. Oh. Es que como yo ya no caí, me sigo derecho. Vamos a cambiar esa alcantarilla. Tú que tienes hijos menores de edad, tú que tienes hijos de brazos y que empiezan a caminar y a gatear, vamos a cambiar la situación. ¿Qué tal que llevamos esa alcantarilla dentro de tu hogar, donde tu niño gatea, donde él anda caminando? ¿Qué harías con esa alcantarilla? Ah, no, pastor, entonces la escena cambia. Le pongo una tabla, le pongo señaléticas, guardo a mi hijo, cierro ese cuarto. No has comprendido el evangelio. No has nacido de nuevo. Aquel que ha nacido de nuevo, hermano, sabe que el Señor lo ha librado de esa alcantarilla. Pero ama tanto a su Señor y ama tanto a los suyos, que no importa que esa alcantarilla ya no esté en su casa, Él saldrá a todo instante y a todo momento a advertir a la gente, a dar de voces que esa alcantarilla se encuentra descubierta. ¿Te das cuenta cómo tal vez no has nacido de nuevo? En este momento, en este mismo momento, ¿qué me importa si alguien más cae en la alcantarilla? Como no es mi hija, ¿qué me importa que alguien más se pudra en ese hoyo? No es mi familiar. Hermano, necesitas cambiar esos lentes. Necesitas cambiar esa limitada vista. Y lo creas o no, punto número 4, y con este iremos culminando. Ténganme paciencia porque según el día de hoy yo iba a predicar 20 minutos y esto ya se fue a más de una hora. Punto último, en este proceso de restauración y de disciplina, después de que el Señor te haya mostrado tu pecado, sí o sí, el Señor también te mostrará las consecuencias de tu pecado. En esta tierra no puede haber un burlador, hermanos. Y si cree que se salió con la suya en este mundo, en cuanto muera y abra sus ojos, te aseguro que no va a reír. Eso fue lo que hizo el Señor con el pueblo. Le mostró por qué hacían y no les alcanzaba. Por qué todo les iba mal. No estoy diciendo que a todos los que le va mal es por parte de un juicio, hermano. Pero por eso es necesario que tú autoevalúes tu vida, que examines tu corazón. Versículo número 10. Por eso, esta palabra es hermosa. Por eso, es decir, es una conjunción de lo que había sucedido en su desobediencia, y ahora dice, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia. Esa es la razón, por su pecado. Por eso permití que la lluvia parara. Y por eso la tierra detuvo sus frutos. Esa es la razón. Juicio. Y por eso llamé la sequía sobre esta tierra. Y por eso sobre los montes y sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, traje juicio. Y por eso sobre los hombres, y no solo sobre los hombres, sino aún sobre sus pertenencias, sobre sus bestias y sobre todo trabajo de sus manos. ¿El pecado no pasa nada? No, el pecado es Mastercard. Disfrútalo ahora porque más tarde vas a pagar, y con intereses. Como padre terrenal, yo no sé cuántas veces has reprendido a tus hijos. Y mayormente cuando hay una desobediencia. Yo lo hago y yo lo he hecho. Bueno, Dios es infinitamente más sabio que yo. Infinitamente más sabio que yo. Y si yo he disciplinado a mis hijos cuando son desobedientes, porque sé que eso es necesario, entonces un buen Padre de los cielos, en su voluntad que es buena, que es agradable y que además es perfecta, en su soberanía, Él tendrá la potestad de tratarte como un trapeador si a Él le place. No sé cuántas veces te ha salido un callo en un pie o un callo en una mano.
Pero usualmente, cuando te sale un callo, no sacas una toalla de esas lisas que tienen una marca que no puedo mencionar. Pero dices, ay, traigo un callo y me está doliendo. Saca una toallita húmeda. No. Menos si es en el pie. Hay situaciones en el físico que van a meritar que saques la lima. Y que eso salga hasta arrancar pedazo de tu carne. Cuando una persona sufre cáncer, si es necesario, ampútale uno de sus miembros, porque es necesario. Habrá ocasiones en que si eres hijo y no bastardo, habrá ocasiones en que si en verdad tú eres hijo de Dios y no un bastardo, el Señor tenga que disciplinarte cada vez más fuerte para que entiendas. Habrá ocasiones en que si en verdad eres hijo y no un bastardo, el Señor te discipline cada vez más fuerte para que entiendas. Eso es lo que nos dicen las Escrituras en Hebreos 12:5. Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Por qué? Porque el Señor a quien ama disciplina. Porque el Señor a quien ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportas las disciplinas, dice la palabra, Dios entonces te va a tratar como hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Versículo 8, preocupante. Pero si se os deja sin disciplina, ¿has escuchado eso? En tu propia casa. A mí el Señor ni me ha hecho nada, ya ves. Yo desobedezco a mis papás y hago lo que quiero y los engaño como si fueran tontos. Versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero hablando de Dios, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Hermanos, el Señor nos disciplina para que participemos de su santidad. Es verdad, culmina el texto, que ninguna disciplina al presente, en el momento en que llega la disciplina, parece ser causa de gozo. Estarías loco si te gozas en medio de la disciplina, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así es que quiero culminar en esta mañana, hermano, después de haber visto 4 textos. El Señor te está haciendo un nuevo llamado. No preparé esta predicación para nadie de ustedes, pero a la vez el Señor trae mensaje para quien tiene que llegar. Esta es una llamada nueva de atención por parte del Señor para un pueblo que probablemente sigue caminando en necedad. Paso número 1, autoevalúate y con humildad reconoce que has ido en contra del Señor. Punto número 2,
clama por misericordia. Busca restauración, clama delante del Señor que te saque ese cuchillo que traes atravesado en medio de tu cabeza porque es doloroso y tú no te atreves a sacarlo. Punto número 3. En su bondad, antes de sacar ese cuchillo, el Señor te mostrará cuál fue la razón por qué ese cuchillo llegó allí. Y te darás cuenta que nunca fue su propósito, que esa es la consecuencia de lo que tú has sembrado y ahora es consecuencia de lo que has cosechado. Y punto número 4. Dios te mostrará las causas por las cuales Él no te ha bendecido. Y no me malinterpretes, no estoy hablando de finanzas. Pero mientras en esta tierra no tengas paz para con el Señor, tu camino es de maldición. Mientras en esta tierra sigas caminando con esa pesadez y el mundo te agobie de tal manera que no encuentres paz, es necesario clamar por misericordia. Es necesario que voltees a la cruz de Cristo y que clames por su perdón. No importa cuántos años lleves en esta iglesia. No importa cuántos años de cristiandad haya en tu currículum. Existe una alta probabilidad que después de tanta tradición solamente vengas los domingos para calmar tu conciencia. Pero que en ese lugar donde estás sentado no haya un converso, no haya un salvo. Es tiempo de clamar por misericordia. Porque si es necesario que el Señor te reprenda como a hijo, siempre será mejor a ser un bastardo alejado de su hogar. Que la gracia, que la paz, que la misericordia de nuestro Señor esté con cada uno de ustedes. Gracia y paz.